Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Cristian Veloso, soy el encargado del área de finanzas de Drew. Si quieren, mientras nos tomamos unos minutos para esperar o aguardar si alguien más se conecta, si nos quieren ir comentando o levantando la mano e indicándonos de dónde se conectan y qué organización pertenecen, como para ir conociéndonos quienes estamos aquí conectados. Bueno, entonces no hay ningún problema. Hola, Cristian. Hola, María. María o Alejandra, no sé cómo. Alejandra. Ale, hola Ale. ¿Cómo están? Estás? Buenas Muy bien, tardes a muy bien. todos. Buenas tardes. Bueno, yo soy Alejandra, soy la gerente de Administración y Finanzas de SR Frigorífico de acá de Neuquén Capital. Bien, perfecto. Perfecto. Muchas gracias por conectarte y por tomarte un tiempo. Gracias a ustedes. ¿Alguien más le gustaría saludar? Muy bien, no hay ningún problema. Igualmente, en el transcurso de la sesión, si alguien tiene alguna duda o consulta, simplemente puede levantar la mano y podemos interactuar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Bien, Zoe, si te parece, podemos comenzar con la sesión. Bien, Cristian, damos inicio. Perfecto. Bien. Esta sesión es la sesión número 2 de este esquema de sesiones del área de finanzas que estamos llevando a cabo en este momento del año. Es un momento importante para comenzar a revisar lo que hemos hecho a lo largo del año, diagnosticar de alguna manera en qué estado estamos en base a lo que hemos hecho y empezar a tomar definiciones hacia el futuro, basándonos básicamente en los datos y en la información que nos dan las transacciones a través de las finanzas, ¿no? Porque al final del día la información de gestión y la información financiera termina siendo una consecuencia y un reflejo de las transacciones, de las operaciones y del negocio en general. Y lo he dicho en varias sesiones que hemos tenido, es importante y clave entender y considerar siempre que la información financiera es una consecuencia del negocio y del proceso y hay que tomarlo como tal, buscar la causa raíz de esos números y de esa información y en base a eso accionar, ¿sí? Entonces, justamente de esto es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es el rol del área de finanzas, de administración y finanzas, para lograr pasar de lo operativo, es decir, de la acumulación de datos operativos a herramientas de control de gestión y herramientas estratégicas que nos sirvan como fuente clara y fuente en la cual confiamos para la toma de decisiones? ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? En primer lugar, vamos a entender cómo es el flujo de la información en el control de gestión, ¿sí? Dónde surge, cómo se acumula, cómo se procesa y en base a eso, cómo funciona lo que es la toma de decisiones en base a esa información. En segundo lugar, considerando este sistema que vamos a ver en principio, vamos a entender cuáles son genéricamente y los riesgos y desafíos más habituales en cada uno de los lugares, en cada una de las etapas de este sistema. ¿Bien? Luego de reconocer estos riesgos y estos desafíos, de alguna forma mostraremos ciertas propuestas para poder mitigar estos riesgos y afrontar estos desafíos, ¿sí? Y ahí comenzamos a entender cómo la información de gestión
empieza a convertirse en un elemento clave para la toma de decisiones, pero que es necesario que tenga esa información y que es necesario que nosotros confiemos en esa información para poder asegurarnos que las decisiones que tomemos sean las adecuadas. ¿Bien? Luego vamos a ver un ejemplo muy práctico, muy pequeño, muy sencillo, pero que muestra claramente cómo a medida que vamos teniendo mejor información e información más profunda y de distintas fuentes, podemos ir, nuestra toma de decisión puede ser distinta y puede ser más adecuada. Y como si nos paramos en decisiones basadas en información sesgada o en información incompleta, podemos llegar a cometer errores, ¿sí? Y por último, vamos a repasar ciertas herramientas de control de gestión, ¿sí? Como cierre de todo esto, que son claves o son importantes para poder tener utilizar la información como una, y valga la redundancia, pero como una herramienta de gestión, es decir, algo con lo cual nosotros podamos ir trabajando y ejecutando acciones que cambien la realidad de nuestro negocio y que estén no solamente soportadas por información que sea la adecuada, sino que luego podamos medir en el futuro y comparativamente para entender cuál ha sido el impacto en nuestro negocio de cada una de las decisiones que hemos tomado. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguimos? ¿Arrancamos? Muy bien. Perfecto. Bien. Comenzando, ¿cómo es la presentación del sistema del viaje que tiene la información a lo largo del proceso del negocio para llegar a la toma de decisión y a que tomemos como base esa información para ejecutar cambios reales en el negocio, ¿sí? En primer lugar están los procesos, es decir, cada una de las transacciones, ya sean repetitivas o no repetitivas, que se llevan a cabo en nuestro negocio y en nuestra empresa, ¿sí? Ventas, compras, órdenes de venta, órdenes de compra, recepción de materiales, despacho de materiales, cobranzas, pagos, órdenes de cobro, recibos, órdenes de pago, devengamiento de impuestos, pago de sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las transacciones que nosotros vayamos realizando en el día a día generan algún tipo de transacción que luego pasa a una base de datos y comienzan a acumularse, ¿sí? Que en general esa base de datos es un ERP. Un ERP que acumula todas las transacciones y las comienza a sistematizar para que luego nosotros de alguna manera podamos generar ciertos reportes y podamos comenzar a visualizar esa información esquemáticamente y a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? Luego, a partir de los datos de este ERP, comienzan a generarse, a confeccionarse y a importar la información los tableros de control donde se van calculando los indicadores de gestión, ¿bien? Y aquí es donde nos encontramos, luego lo vamos a profundizar más adelante, pero donde nos encontramos con los primeros inconvenientes, principalmente vinculados con los alcances de los sistemas o de los software, ¿bien? Porque ¿qué pasa? En general, los ERP o bien son genéricos con una posibilidad de customatización bastante limitada, o bien lograr esa configuración del sistema para que realmente refleje la realidad del negocio es complejo o bastante caro, digamos. Entonces, suele suceder que cuando pasamos de la información del ERP al tablero de gestión es donde ya empezamos a ver muchos Excel dando vuelta
y mucha gestión manual, ¿sí? Pero profundizaremos más adelante. Dentro del sistema comenzamos con los procesos que generan transacciones que se acumulan en una base de datos, ¿sí? Que en general suelen ser los ERP, sea cual fuera el ERP y sea cual fuera el grado de configuración y de implementación que tenga ese sistema, que luego pasaría a un tablero de control o a un tablero con nuestros indicadores de gestión, ¿sí? Donde ya comenzamos a tener herramientas y comenzamos a tener información que surge de los procesos y que nos permiten tener una base para llegar a lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Esa toma de decisión que se basa en los indicadores calculados en base a la información que nosotros tomamos de nuestras transacciones, van a transformar nuestros procesos, porque básicamente nosotros cuando tomamos una decisión, lo que decimos es o continuar con un proceso que ya venimos llevando, o bien transformar y hacer cambios en ciertos procesos para lograr un objetivo o un cambio dado en esos indicadores, ¿sí? Entonces, y acá está la clave. Si nosotros como empresa vamos a tomar una decisión en la cual buscamos generar un impacto en el negocio, tenemos que tener posibilidad de medir cuál es el impacto que nosotros vamos a generar con esa decisión, porque si no, va a ser una decisión a la que luego no se le va a dar seguimiento y no vamos a saber y no vamos a tener el feedback necesario para entender si el impacto fue el que deseamos o no y por qué. ¿Bien? Entonces, básicamente, en forma esquemática, este es el sistema por el cual va pasando la información y en el cual pasa de ser una transacción aislada a formar parte de una base de datos que se acumula y se va trabajando para luego tomar decisiones y generar cambios en el proceso, y ese proceso genera nuevas transacciones y así en bucle, digamos, en base a los distintos tiempos o momentos en los cuales nosotros vamos tomando estas decisiones. ¿Bien? Ok, ¿hasta acá alguna duda? Perfecto, continuamos entonces. Ahora, existen en cada una de estas etapas, perdón que he vuelto, existen riesgos y existen desafíos, que es importante conocerlos, que en algunos casos son evidentes, en otros casos no tanto, para luego poder tomar acción, poder mitigarlos y asegurarnos que este sistema dentro de nuestro negocio, y que siempre existe en todos los negocios, sea el adecuado y nos genere valor real en nuestra operatoria. Entonces, en cuanto a los procesos, puntualmente, es decir, el puntapié inicial, el inicio de todo el sistema, tenemos el principal riesgo es que la calidad del dato que utilizamos o la calidad del dato que surge de la transacción sea baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, exista una orden de venta, que la carga de esa orden de venta, o más aún, que la factura, la registración de esa factura, sea una registración manual y que los datos que se cargan sean incorrectos, ¿sí? O bien que los datos que se cargan sean incompletos. Entonces, eso va acumulando dificultades para adelante que no nos permite estar seguros que la información que estamos tomando de base para la toma de decisiones sea la adecuada, ¿sí? En segundo lugar, el hecho de que los procesos no estén estandarizados o sean informales, más aún, acá es donde comenzamos a ver los Excel que existen en todos los procesos y en todos los negocios, ¿sí? Si contamos con cierto proceso en el cual depende el usuario, se realiza de una u otra forma, desde el momento cero sabemos que la información que tengamos posteriormente de esa parte del proceso, al menos, no va a ser comparable. Y si no es comparable, no nos va a permitir tener
los alertas necesarios para la toma de decisiones oportunas. ¿Bien? Porque depende del usuario que se siente en la computadora en ese momento, va a ser la forma que se carguen los datos, va a ser el momento en el que se carguen los datos, van a ser los datos que se van a cargar, algunos van a cargar la razón social del cliente, otros van a cargar el nombre del cliente, el nombre de fantasía, otros pueden cargar el nombre del contacto, algunos van a cargar botellas de líquido que se le vendieron al cliente o que se le despacharon al cliente, otro puede cargar litros que se le despacharon, que al final del día buscan informar lo mismo, pero lo hacen de forma distinta, y eso genera información totalmente incoherente que no nos permite tomar decisiones en el futuro, ¿sí? Más aún, si gran parte de esta información es informal o de estos procesos son informales, y corren con el riesgo de pérdida de información, de que se borre la información, que se duplique la información y que no haya ningún tipo de control que mitigue ese riesgo, ¿correcto? Suele suceder que contamos con sistemas de ERP en los cuales solo por una cuestión de acumulación de datos, ciertos procesos se registran una vez a la semana o una vez al mes de forma global, pero que el detalle de toda esa acumulación de transacciones que se están registrando en una sola vez están en un Excel o están en otro sistema. Con suerte es otro sistema que está integrado, pero en general suele ser otro sistema que no está integrado a la ERP, y muchas veces suele ser un Excel ese otro sistema. Entonces, cuando queremos ver por qué variaron las ventas de un mes al otro, ya tenemos que ir a un Excel y bueno, se empieza a volver engorroso todo el proceso, ¿correcto? En tercer lugar, y como venimos hablando, un desafío o un riesgo es que el momento en el cual se carguen las transacciones no sea el adecuado, no sea el oportuno. Y por ejemplo, en una situación en la cual estamos trabajando para reducir el tiempo de recolección de cuentas por cobrar, pero que el área de tesorería o de cobranzas no registre los recibos de forma oportuna, va a hacer que al momento que nos sentemos a ver las estadísticas, a ver las tendencias, a ver los indicadores, no estemos seguros si están actualizados o no. Quizás estamos hablando de la semana pasada o del mes pasado, y tomamos una decisión ahora con información del mes pasado, pero quizás ahora eso cambió, quizás el indicador ha bajado o ha incrementado, y estamos tomando una decisión errónea. Y por último, pero no menos importante, es la falta de trazabilidad de las transacciones. Es decir, quizás no podemos conectar una cobranza con una venta, con un despacho, con una orden de venta o una orden de despacho y un pedido del cliente. Si nosotros no podemos conectar todo esto, en primer lugar, si necesitamos resolver algún inconveniente, no lo vamos a poder hacer porque tenemos que empezar a rastrear o a investigar dentro de todos los software con los que contábamos, los mails, los WhatsApp, el Excel, etcétera, la información para poder resolverlo con el tiempo que eso implica y el costo de tiempo que eso implica, sino que cuando vemos un valor en un indicador es muy difícil entender cuál es la raíz que ha generado esa variación o esa tendencia en el indicador. Entonces, la falta de trazabilidad de las transacciones a lo largo de todo el sistema es clave, y arranca desde el momento cero. Si tenemos un proceso que no es estándar y en la orden de pago no se carga cuál es la orden de compra a la cual está asociada ese pago, difícilmente en las etapas posteriores del sistema podamos hacer la referencia y entender de dónde viene cada uno de los valores, ¿sí? En segundo lugar, pasemos a entender cuáles son los desafíos y los riesgos en las bases de datos. Tengamos en cuenta que estos son riesgos y desafíos los más comunes, pero existen luego un montón de otros desafíos y otros riesgos que se van
que van surgiendo, no solo por cada industria, sino por cada sistema, sino por cada estructura de entorno tecnológico y de generación de datos y registraciones de datos y almacenamiento de datos, etcétera, 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 ¿sí? Pero en términos generales, los más comunes, son estos que estamos hablando y que son los que generalmente vemos en nuestros clientes, ¿ok? Bueno, en primer lugar, el desafío principal suele ser el diseño de nuestro ERP, ¿sí? Que puede ser que sea un ERP que no tenga la flexibilidad necesaria para poder configurarlo de la forma adecuada para que soporte nuestro negocio y la forma de nuestro negocio, porque si bien suele haber ERP por industria, porque cada una de las industrias suele ser más o menos parecida, cada uno de los negocios tiene sus particularidades, y si no logramos que nuestro sistema de información pueda adaptarse lo mejor posible a nuestra realidad puntual, es el primer momento en el cual comenzamos a perder información. Y comenzamos a perder trazabilidad y empiezan a aparecer la acumulación de información en lugares informales, por ejemplo el Excel. Y repito mucho el Excel porque es la base en la cual más fácil y comúnmente más se utiliza para la acumulación de cierta información, porque es muy flexible, porque es rápido de usar, pero la realidad es que luego implica un montón de riesgos de manoseo y de errores, y de borrar, y de perder información, de duplicar información, que genera esta incertidumbre que al final del proceso tengamos la información adecuada, ¿sí? No solamente pasa cuando tenemos un ERP muy poco flexible, sino que existen implementaciones de ERP que suelen complejizarse muchísimo y dejan de ser práctico y deja de ser adecuado para el negocio. Digo, quizás es un ERP que cumple y atiende las necesidades del negocio, pero luego nos damos con que se le ha dado tanta vuelta de rosca a la implementación que por lo complejo que se torna la utilización en adelante, volvemos a los sistemas secundarios y volvemos a las bases de información secundaria. Entonces, son dos caras de una misma moneda, en realidad. En tercer lugar, y acá comenzamos a hablar de lo que implica un entorno tecnológico integral, suele suceder que contamos con software secundarios que van de alguna forma alimentando la información de gestión, ¿sí? Pero si la integración entre estos distintos software no es la adecuada o no están integrados, suele pasar de que en un software X acumulo todo el nivel de transacciones y, como les decía, una vez por mes lo registro en el ERP, pero si no hay una conexión entre esos dos, sino que esa registración posterior es manual, comenzamos de vuelta a ver riesgos de manipulación, riesgo de error, riesgo de integridad, riesgo de falta de información adecuada, etc. Y, como les comentaba recién, todo esto también implica un riesgo en que se empiecen a duplicar datos por faltas de control y por faltas de integración, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los desafíos y los riesgos que vemos cuando ya pasamos del sistema de información, de la base de datos, a el tablero de control, ¿sí? En primer lugar, si no contamos con un esquema de indicadores adecuados, es probable que tengamos una foto vieja o desactualizada de lo que queremos ver, y lo cual nos lleve a tomar alguna decisión que no sea la mejor en ese momento, ¿sí? Esto suele pasar cuando o bien no tenemos la posibilidad de acumular o de ver y procesar información
de los procesos y del negocio, o bien si lo tenemos pero falta integración y es más caro poder procesarla que directamente tomar la decisión con la información que tenemos disponible, ¿sí? En segundo lugar, y también viene de la mano con el primer desafío, es que los indicadores que estamos teniendo en cuenta o que definimos para darle seguimiento a nuestro negocio no sean los adecuados. Existen set de indicadores genéricos y universales que en general se suelen utilizar en prácticamente todas las organizaciones, pero luego existen set de indicadores que son muy puntuales de cada uno de los negocios y cada una de las empresas, ¿sí? De hecho, a medida que uno va tomando decisiones y va buscando que existan cambios en nuestros procesos, tenemos que empezar a definir indicadores que nos permitan entender el impacto de esos cambios. Quizás podemos estar hablando de ciertos indicadores que sean claves en un periodo, pero en el periodo siguiente dejen de serlo, y los dejemos de ver, o lo dejemos de ver con la misma periodicidad que lo veíamos antes. Digo, nuestros tableros de control tienen que ser tableros dinámicos que vayan acompañando la realidad del negocio y los objetivos estratégicos de nuestro negocio. ¿Bien? También de la mano con esto es que podemos contar con tableros que son muy lindos, muy complejos, muy elaborados, con un montón de indicadores, colores, gráficos, pero que al final del día no nos dicen nada. ¿Y por qué no nos dicen nada? Probablemente pueda ser porque, no confiamos en la información que tomamos de base para esos indicadores. 2, son indicadores globales o genéricos que no responden a las necesidades del negocio de ese momento. O 3, directamente son indicadores que no tienen absolutamente nada que ver con la operatoria diaria de la empresa, sino que son indicadores que nos dan una información secundaria, pero que no nos permiten entender cuál es el motivo por el cual existe una tendencia o lo que fuera, ¿sí? Luego tenemos el desafío, o uno de los principales desafíos es lograr sistematizar o automatizar la construcción de los indicadores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una construcción manual de indicadores, ¿es mejor que nada? Sí, claramente es mejor que nada, pero el riesgo de manipulación es muy grande y el riesgo de error es muy grande. Además, es muy probable que eso implique que la oportunidad en la cual nosotros estamos viendo ese indicador o estamos tomando la decisión no sea la adecuada, simplemente porque al tener que hacerlo manualmente toma un tiempo. Entonces, es como que uno no va a estar del todo seguro que ese número del cual se está tomando sea el correcto. Y por último, falta de contexto operativo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tomamos un tablero de control que tiene cierto set de indicadores, pero son indicadores que surgen de información financiera pura y dura, en base a un reporte del ERP, pero ese ERP no está conectado a nuestro CRM, no está conectado a nuestro sistema de gestión de inventario, no está conectado a nuestro sistema de compras o a nuestro sistema de gestión de proyectos, es muy probable que esa información sea solamente un dato, pero que no nos permita entender el motivo raíz por el cual vemos lo que vemos. Entonces, nos va a faltar un poco de contexto. Y no vamos a lograr en una sola sesión tomar una decisión, porque vamos a tener que empezar a hacer doble clic en cada uno de los valores e indicadores y empezar a generar reportes adicionales, lo cual nos va a llevar tiempo, lo cual ya empieza a hacer más lenta la toma de decisiones. ¿Bien? Por último, ya a la hora de tomar las decisiones, ¿sí?, encontramos, y como veníamos hablando, son consecuencias de todo lo que veníamos hablando, que la decisión
no esté basada en la causa raíz, es decir, en el motivo real por el cual se ve una tendencia o se ve un cambio de tendencia o se ve una red flag en un indicador, sino que simplemente se toman decisiones buscando cambiar ese indicador, pero no necesariamente que tengan que ver con el motivo por el cual se esté impactando en ese indicador, ¿sí? Digamos, trabajamos más por prueba y error que en toma de decisiones acertadas en base al proceso. A eso me refiero, ¿sí? En segundo lugar, que cada una de las acciones de las cuales nosotros planteamos cuando tomamos la decisión no tengan un dueño definido, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de un periodo de revisión al otro, no se cumple lo que se había estipulado y nadie es el responsable, y ahí es cuando comenzamos como organización a tener un proceso de cambio muy lento y muy alargado, y todo surge de todas estas complicaciones que estamos viendo. ¿Bien? Cultura castigadora, ¿qué queremos decir con esto? Y en realidad está muy alineado con el riesgo que vimos en los tableros de control, vinculado con el cálculo manual de los indicadores, ¿sí? O de los análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos una cultura en la cual hay algún tipo de castigo o de llamado de atención para el dueño de cierto indicador que no cumplió con el objetivo, pero ese indicador se ejecuta de forma manual, es muy probable, o existe un riesgo alto, de que se busque la manipulación de ese indicador para que no tenga un resultado que no sea el esperado y, en consecuencia, no haya ningún tipo de llamado de atención, digamos, ¿no? Entonces, más allá del tipo de cultura y de la forma en la cual se le dé seguimiento a los negocios y a los indicadores y a los objetivos, etc., el principal punto acá está en asegurarnos que los indicadores que nosotros estamos viendo sean reales, que surjan de la información real y que tengan la menor posibilidad de haber sido modificado en el camino y que se busque mostrar una imagen y no realmente mostrar la realidad de nuestros procesos. Como venimos hablando, la velocidad de reacción también es un desafío a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Mientras más oportuna sea la decisión que nosotros tomamos, más posibilidades de que el impacto en el proceso que buscamos tener sea el adecuado, y mientras más rápido nosotros podamos ir generando esos impactos en el proceso, más posibilidades de que nuestro negocio se vuelva ágil tenemos. Entonces, mientras más al día tengamos nuestra información y nuestros indicadores, más posibilidades de tener una toma de decisión oportuna tenemos. ¿Bien? Y por último, existe un riesgo alto de que nuestras decisiones no estén alineadas con la estrategia, ¿sí? Y que en el camino comencemos a desviarnos de ese objetivo principal o de esa estrategia principal que habíamos tomado en un primer momento. ¿Bien? Esto se puede dar ya sea porque dejamos de atender a los indicadores o porque esos indicadores nos están dando información inadecuada. ¿Bien? ¿Cuándo vamos a dejar de atender a los indicadores? Y cuando no estemos seguros de que esos indicadores sean los adecuados, en primer lugar, o en segundo lugar, cuando vemos que al haber accionado sobre los indicadores y no tener el impacto que queremos, dejamos de darle relevancia, ¿sí? Entonces, el hecho de contar con un entorno que nos permita estar seguros que los indicadores son los adecuados y lo tenemos seleccionado correctamente,
nos va a permitir que a medida que vayamos tomando decisiones, estén alineados o estén en búsqueda de esa estrategia inicial. ¿Bien? Hasta acá consultas, dudas. ¿Está todo en claro? Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, considerando todo lo que fuimos viendo, ¿qué podemos hacer para lograr que todas estas transacciones que nosotros tenemos en el día a día se conviertan en información que sea confiable para alimentar esos indicadores y nos permitan que nuestra toma de decisión sea la adecuada para generar el impacto en el proceso que queremos? ¿Cómo podemos mitigar estos riesgos? En primer lugar, tenemos que buscar un abordaje de procesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir un abordaje de procesos? Tenemos que hacer un diagnóstico de cómo estamos haciendo las cosas, ¿sí? De cuáles son los gaps que hay entre la forma en que entendemos que es la mejor forma de hacerlo y cómo lo estamos haciendo nosotros actualmente, ¿sí? ¿Nuestros procesos están estandarizados o no? ¿Son formales o son informales? La información que se va cargando o que surge de cada una de las transacciones, ¿está limpia o tiene algún tipo de sesgo o tiene algún tipo de problema que puede llegar a ensuciar nuestra base de datos? Todo ese tipo de preguntas tenemos que hacerlo en un diagnóstico inicial para luego, a través de proyectos, comenzar a generar cambios en estos procesos, a formalizar lo que no esté formalizado, ¿sí? A estandarizar lo que no esté estandarizado, a generar y de alguna forma educar a los usuarios para que carguen las cosas de la forma correcta, ¿sí? Comenzar de alguna forma, configurar nuestros sistemas para que pida la información que necesitamos para que luego nos aseguremos de que no falte nada, ¿sí? Ajustar todos estos procesos para luego adaptar nuestro entorno tecnológico a lo que necesitamos, ¿sí? Nosotros podemos contar con un ERP que de alguna manera acumule toda la información, ¿sí? Toda la información financiera, digamos, pero existe un montón de información no financiera que en algunos casos nuestro ERP puede soportarlo, pero en otros casos no, ¿sí? Podemos tener información vinculada con marketing, información vinculada con ventas, información vinculada con gestión de almacenes, información vinculada con logística, etcétera, que quizás nuestro ERP no lo soporta, no puede acumularlo, o para acumularlo hay que invertir muchísimo tiempo y muchísimo dinero para poder configurarlo correctamente. Entonces, ahí es donde podemos empezar a trabajar con distintos softwares, con un CRM, con un software de gestión de proyectos, un software que nos permita gestionar los inventarios, etcétera, que nos permita tener un entorno que soporte la información del ERP, pero de forma consistente, y luego tenerlos realmente integrados entre ellos, estos sistemas, para que el viaje de la información de un lugar a otro sea automático, ¿sí? Que no tenga, o que el grado de intervención humana sea el mínimo, ¿sí? Y nos aseguramos que la información que va entrando y saliendo de cada uno de estos sistemas y que va interactuando entre ellos sea el adecuado, ¿bien? Esto nos va a permitir tener información no solamente financiera, sino información del negocio que sea robusta, consistente y segura para luego tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la primera propuesta para comenzar a mitigar todos los riesgos y los desafíos es meternos de lleno en los procesos, ¿sí? Y en nuestro entorno tecnológico para asegurarnos que esté lo suficientemente customizado y que sea el adecuado para que la información que nosotros luego tomemos de ahí, confiemos plenamente en ella, ¿sí? Y en segundo lugar, tenemos que empezar a construir un entorno de control interno que, como decíamos recién, nos dé la seguridad de que la información que tenemos y el número que tenemos en la mano sea real, sea el adecuado,
y nos diga lo que nosotros queremos que nos diga. ¿Bien? Entonces, acá donde existen distintos tipos de controles, ¿bien? Podemos tener controles que sean preventivos o controles que sean detectivos. Y podemos tener controles que sean manuales y controles que sean automáticos. Entonces, a medida que comenzamos a conocer cada uno de estos controles y empezamos a tener un tipo de control por la intersección de cada una de estas formas, es que el grado de seguridad que nos da ese control es mayor o menor. Obviamente, digo, si es un control manual y un control detectivo, no solamente que lo estamos viendo luego que sucedió el problema, sino que es manual y tiene riesgo de errores, ¿sí? Ahora, si hablamos de un control que es automático y preventivo, es el control más fuerte, porque en general los sistemas no se equivocan, los software no se equivocan, la tecnología no se equivoca, porque está configurada como nosotros necesitamos que esté configurada, ¿sí? Y detectamos el problema antes que suceda. Entonces, cada uno de estos controles tienen que ir conectándose dentro del proceso donde corresponda para lograr que todo el flujo de la operación y de las transacciones sean los adecuados y que nos permitan tener números que sean confiables, ¿sí? Entonces, si nosotros, como les decía, tenemos un control detectivo y manual, es uno de los menos confiables, ¿sí? Ahora, no quiere decir que no funcione. En general, controles manuales detectivos suelen ser los inventarios anuales de los bienes de cambio o de los materiales, ¿sí? Es en un momento del año, nos hacemos una barrida en todo nuestro almacén y empezamos a detectar de forma manual diferencias en las existencias o en las evaluaciones de nuestros materiales. Es tarde y no es oportuno. Es manual y podemos equivocarnos, pero es necesario hacerlo de vez en cuando, al igual que las auditorías de los estados contables. En algún momento hay que hacerlo, generalmente se suele hacer por normativa una vez al año, pero no es lo más eficiente, ¿sí? Ahora, si pasamos a un control que es detectivo pero automático, el grado de seguridad sube un escaloncito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el software que nos está levantando la mano, ¿bien? Pero deja de ser tan oportuno. Es más oportuno que el manual, porque surge de forma estandarizada en ciertos periodos, pero sigue siendo posterior al problema, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos buscar es obtener controles preventivos para que la cantidad de problemas y de errores dentro de las transacciones sea lo menor posible y se reduzca al mínimo, ¿sí? Y existen controles preventivos que son manuales, que son mucho más seguros que los detectivos, porque nos adelantamos al problema, pero no son tan eficientes ya que necesitamos hacerlo de forma manual, ¿sí? Son los famosos checklists manuales que suelen existir antes de la ejecución de cierto proceso. Sirve, muchas veces son necesarios, pero si contamos con un control que sea preventivo y sea automático, es el control ideal para el 70% de los puntos y de los riesgos que tenemos dentro de nuestras transacciones, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, y vuelvo a la slide anterior, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de nuestros procesos o de nuestro entorno de negocio, ajustamos nuestros procesos y adaptamos nuestra tecnología, dentro de todo este proceso tenemos que incluir nuestro análisis y nuestra evaluación de controles para entender en cada una de las partes de nuestros procesos dónde existen riesgos y en cada uno de esos riesgos cómo lo mitigamos. Si lo mitigamos con un control automático, con un control manual, si ese control va a ser preventivo o detectivo, ¿sí? Y principalmente para los controles automáticos es donde nuestro entorno tecnológico tiene
importancia muy grande, ¿sí? Porque mientras mejor esté trabajado nuestro entorno tecnológico y más controles haya dentro de cada uno de los puntos de registración, dentro de cada una de las transacciones, dentro de las integraciones que haya entre los distintos sistemas, nos permite engrosar la cantidad de controles automáticos y muchas veces preventivos. Entonces comenzamos a asegurarnos que la información que está dentro de nuestra base de datos sea la adecuada. Una vez que tenemos una información en nuestra base de datos que es adecuada, nos permite tener un tablero de control que tenga información realmente importante, que sea información realmente real y en la base a la cual podamos tomar cada vez mejores decisiones. ¿Bien? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien. Sigamos entonces. Veamos un ejemplo de cuál es el impacto que puede tener en nuestras decisiones tener un kit de indicadores limitado o bien no decidir incorrectamente qué indicadores tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Vamos a centrarnos en el análisis de la performance del área comercial de una empresa, ¿sí? Donde básicamente estamos, supongamos, teóricamente, que estamos luego de 7 meses de haber tomado una decisión para el proceso de ventas, es decir, para el proceso comercial, y queremos entender si funcionó o no esa decisión que tomamos, ¿sí? Veníamos con ventas decrecientes, se tomó una decisión, se hizo un cambio X, no importa cuál sea, y ahora, 7 meses después, estamos analizando si esa decisión que tomamos realmente funcionó o si hay que hacer alguna modificación. Entonces, en primer lugar podemos ver la evolución monetaria y nominal de las ventas. Supongamos que ese indicador, y solamente tomamos ese indicador, lo vemos de esta manera, podemos pensar, y la verdad es que no surgió efecto la decisión que tomamos. La evolución de las ventas ha ido empeorando a lo largo de estos 7 meses, entonces podemos llegar a tomar la decisión, si solamente consideramos este indicador, de cambiar la estrategia y cambiar el equipo, ¿sí? O cambiar el equipo. ¿Bien? Entonces, esta puede ser una decisión que tranquilamente podemos tomar con un indicador de estos, pero probablemente esté sesgado y no nos esté mostrando la foto completa, ni tampoco nos esté mostrando, en realidad nos esté mostrando una foto, pero no nos está mostrando la película, es decir, qué es lo que está sucediendo en este momento. Estamos viendo la historia para atrás de los últimos 7 meses, pero no sabemos qué está pasando acá puntualmente. Entonces podemos tomar una decisión errada. Pero podemos incorporar un segundo indicador en donde veamos cómo vienen evolucionando las oportunidades que viene creando el equipo comercial, ¿sí? O que se viene creando en el negocio. Entonces podemos ver que a partir del 4.º mes, las oportunidades que se fueron generando han ido incrementándose. Quizás no han logrado cerrarse, por eso vemos que las ventas siguen bajando en términos nominales, pero cada vez tenemos más volumen de oportunidades, ¿sí? Entonces, probablemente o la estrategia o el equipo no sean el problema. Simplemente hay uno de los dos donde hay que seguir buscando para entender por qué no se cierran esas oportunidades, pero no está tan mal como se veía con el primer indicador. Entonces, quizás, si incorporamos este segundo indicador, no tomemos la decisión que habíamos hablado recién, sino que podemos entender que la estrategia está ok, pero que el equipo no es el correcto. Que hay problemas en el equipo, que haya que capacitarlos mejor, que haya que cambiar el perfil del equipo, lo que fuera. Pero podemos entender con estos dos indicadores que ese mayor volumen de oportunidades que va generando el negocio no se están pudiendo capitalizar. Entonces, la estrategia
de captación de oportunidades es la adecuada, pero no lo estamos cerrando. Entonces, decimos, validamos la estrategia, pero el equipo hay que hacer algún tipo de modificación o cambio. Ahora, si tomamos un tercer indicador, ¿sí?, donde vemos la evolución del porcentaje de conversión del equipo, ¿sí?, quizás vemos que el porcentaje de conversión está creciendo y está creciendo muy fuerte en los últimos 2 o 3 meses, ¿sí? Entonces ahí decimos, quizás la estrategia es correcta porque vemos que las oportunidades van creciendo y quizás el equipo solamente lo que sucedió es que hubo una curva de aprendizaje donde a partir del cuarto o quinto mes comenzó a afianzarse y comenzó a subir el porcentaje de conversión, ¿sí? Entonces, podemos pensar en ese momento que no se está reflejando en las ventas aún, pero considerando los factores no financieros, sino más bien cualitativos, esto debería revertirse en el futuro. Entonces, quizás considerando este tercer indicador, pasamos de validar la estrategia, pero cambiar el equipo, a validar la estrategia del equipo y darle tiempo. Y decir, perfecto, esperemos un poco más. Veamos qué sucede. Las ventas todavía, la venta nominal todavía no se ve reflejado el cambio que hicimos hace 7 meses. Pero tenemos mejores oportunidades y tenemos un porcentaje de conversión más alto. ¿Qué puede suceder? Y quizás, si tomamos esa decisión, las ventas pueden llegar a subir y en los próximos 2 meses, cuando usemos un nuevo corte, vemos que las ventas comienzan a incrementar, ¿sí? Entonces, con este ejemplo que buscamos mostrar, que es importante en primer lugar decidir correctamente cuáles son los indicadores que vamos a tomar para la toma de decisiones. Y en segundo lugar, mientras más reflejen y mientras mejor reflejen nuestro negocio, nuestras transacciones, la película de lo que está sucediendo, y no solamente nos enfoquemos en indicadores financieros que nos muestran la historia, mejores decisiones vamos a poder tomar y más información y opciones para tomar esas decisiones vamos a tener. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Ya vamos llegando al final de la sesión. Muy bien. Entonces, considerando todo lo que estuvimos hablando, existen herramientas. Muchas de estas herramientas ya pueden comenzar a trabajarse en Excel, pero lo ideal sería luego poder acumularlas en un software para darle seguimiento a estas herramientas, ¿sí? O bien hacerlo directamente de forma automatizada en un software, dependiendo de cada una de las herramientas, pero son elementos que podemos ir trabajando en base a la información que fuimos generando con todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, en primer lugar, o la primera herramienta que tomamos como principal es un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto, ¿por qué es importante el presupuesto? Porque el presupuesto nos permite bajar a números nuestra estrategia y nuestros objetivos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese presupuesto no... El principal error que he visto en distintos clientes es que se busca presupuestarlo con la famosa frase, no, nunca voy a poder llegar a vender esto, o nunca voy a poder llegar a gastar esto, o cumplir este objetivo, en base a la historia. Eso, ok, pero, o sea, podemos hacer un presupuesto en base a lo que sucedió, pero de esa manera no vamos a generar ningún cambio en nuestro negocio, ¿no? Entonces, si yo tomo un presupuesto partiendo de un objetivo que, por ejemplo, puede ser incrementar nuestro volumen de negocios cierto porcentaje, y en base a eso comienza un efecto cascada a las distintas partes de nuestro presupuesto,
los cuales se establecen para poder llegar a este objetivo principal, ya pasa a ser de una simple herramienta de acumulación y de comparación mensual a ser una herramienta de gestión, ¿sí? En donde empujamos de alguna manera a cada uno de los responsables de las áreas funcionales a hacer lo que tienen que hacer para lograr el objetivo principal, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que el presupuesto es una de las herramientas más fuertes para poder generar cambios reales en el negocio, soportado por información financiera. En segundo lugar, y que suele combinarse con esta primera herramienta que es el presupuesto, es el análisis de escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Establecer cuáles son los factores principales que pueden llegar a variar nuestro negocio o las realidades de nuestro negocio, que en algunos casos pueden ser factores internos y en otros casos pueden ser factores externos, y entender cómo, a través de una modelización del presupuesto, por ejemplo, a través de modelos, entender cuál puede llegar a ser el impacto de variaciones en uno o varios de esos factores, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso nos permite, esta herramienta nos permite estar preparado por cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, yo me paro antes que comience un año o un periodo de análisis y establezco un objetivo de ventas y un objetivo de rentabilidad. Confeccionamos en equipo un presupuesto que nos permita, o que dentro de lo que entendemos nos va a permitir llegar a cumplir con esos objetivos de ventas y de rentabilidad. Pero levantamos la mano y decimos, o pensamos, ¿qué sucede si este factor clave cambia en medio de nuestro periodo de análisis? ¿O qué sucede si estos dos factores cambian dentro de nuestro periodo de análisis? ¿Y para dónde puede cambiar? Y puede ser un cambio favorable o un cambio desfavorable. Puede ser un escenario positivo o un escenario negativo o un escenario neutro. Entonces, a través de este modelo nosotros podemos empezar a jugar con estos factores y entender cuál sería el impacto ante esos cambios. Y si nosotros vemos que un cambio o un escenario que quizás no es el que nosotros quisiéramos que suceda, pero que es el más probable, nos llevaría a tener ciertas situaciones que no nos permitieran llegar a nuestro objetivo, desde el momento cero podemos, de alguna manera, tomar decisiones anticipadas que nos permiten mitigar ese problema y, más allá de lo que suceda con estos factores, nosotros cumplir los objetivos, ¿sí? Entonces, estas dos herramientas combinadas nos pueden permitir estar muy bien preparados para lograr nuestros objetivos en el futuro. O al menos lo que nos planteamos para cierto periodo de análisis. Luego tenemos lo que es el Rolling Forecast. El Rolling Forecast básicamente es un presupuesto, que el presupuesto en general suele estar dividido de forma mensual o de forma en base a los periodos que nosotros tengamos de análisis. Muchas veces suele ser mensual, con cierres mensuales. Pero ¿qué pasa? El presupuesto se hace en el momento cero y luego se le va dando seguimiento de lo real contra lo que sucedió en ese primer momento, de lo que se decidió en ese primer momento cero. El Rolling Forecast lo que hace es ir actualizando cada uno de los meses que han pasado por los datos reales, sumándole los datos presupuestados para adelante. Entonces, por ejemplo, si estamos en el mes número 3, nuestro presupuesto va a tener del mes 1 al mes 3 con datos reales y del mes 4 al mes 12 datos presupuestados. ¿Pero qué nos permite esto? Nos permite ir dándole un seguimiento mucho más cercano al grado de cumplimiento de nuestro presupuesto. E ir evaluando el motivo por el cual un presupuesto se está cumpliendo o no se está cumpliendo, hay desviaciones o no hay desviaciones y por qué.
Y en caso de tener que hacer adecuaciones en el presupuesto posterior, en los meses restantes, lo podemos hacer en ese momento y no esperamos hasta que se cierre el periodo para entender qué es lo que sucedió y ya no haber cumplido o haber cumplido parcialmente los objetivos, ¿sí? Entonces, perdón, este Rolling Forecast es una herramienta que se complementa con las dos anteriores, ¿sí? Y nos permite ir dando un seguimiento más cercano a lo que va sucediendo en nuestro negocio. En cuarto lugar, y muy financiero esto, una proyección de flujo de fondos, ¿sí? Donde nosotros pasemos de nuestro presupuesto de ventas y de compras a un presupuesto diario y dinámico de cómo es nuestro encaje de los bancos y de la caja de forma periódica. Entonces, si vemos que en el corto plazo o en el mediano plazo vamos a tener un desfasaje, podemos levantar la mano con tiempo y decidir oportunamente qué hacer o cómo solucionarlo con el menor costo financiero posible. Si nosotros llegamos a tener, si llegamos a quebrar caja y no tomamos ninguna decisión anteriormente, en el momento que tengamos que cubrir ese quiebre de caja, nos va a salir muy caro porque vamos a tener que salir a tomar préstamo o hacer algún tipo de otro mecanismo para poder cubrirlo, pero si lo vemos con anterioridad, podemos entender cuáles son aquellas acciones o esos accionables que tenemos que ir tocando para no llegar a ese momento de quiebre de caja, o bien cuando lleguemos sea lo menor posible y el costo para cubrirlo sea lo menor posible, ¿sí? Entonces, es como una especie de rolling forecast, pero bien de flujo de fondos, ¿bien? Por último, de las herramientas que planteamos aquí, de vuelta, son herramientas genéricas, pero como última y no menos importante que las anteriores, está el tablero de control integral. ¿Por qué tablero de control integral? Este tablero de control integral va a tener los indicadores clave o los KPI que nosotros fuimos trabajando a lo largo del periodo, a lo largo del proceso que estuvimos viendo anteriormente en esta sesión, y nos va a permitir ir viendo o ir entendiendo todo lo que pueda llegar a surgir de los análisis del presupuesto, de los análisis de los escenarios, del rolling forecast, etc. Entonces, lo importante acá, como mencionamos recién, es, y por eso lo llamamos integral, que no solamente cuente con información financiera, sino que también cuente con información de los procesos, información cualitativa, que nos permita asegurarnos que ese tablero sea una película que nosotros estamos viendo de cómo viene funcionando la cosa y no sea una foto de una situación puntual. Eso nos va a dar la información necesaria para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Una combinación adecuada de todos estos puntos y de todas estas herramientas nos va a mantener lo mejor preparado que podamos estar para que nosotros podamos tomar las decisiones de formas oportunas, ¿sí? Y ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos datos confiables y oportunos, estas herramientas realmente nos va a dar valor a la empresa y nos va a permitir generar cambios e impactos positivos en nuestros negocios, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda puntual? ¿Ha quedado claro todo? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo, por haber estado presentes en esta sesión y los esperamos en próximas sesiones. Bueno, buenísimo Mauricio, gracias Ale por su feedback. Que terminen muy bien la jornada y que tengan una muy buena semana. Los esperamos en las próximas sesiones de nuestros webinars. Hasta luego.